Shalom lachem, achim Hola a v'achayot ustedes, ikarim. hermanos y hermanas queridos. Shuv אנחנו נפגשים דרך Otra vez השיעור הזה. nosotros nos encontramos por medio אנחנו de הולכים este לחגוג video. כולנו את סדר Nosotros estamos הפסח ante la של עם celebración ישראל. de el Seder de Pesach, todo el ומקיימים פה pueblo de Israel, תקופה y estamos viviendo en מיוחדת un periodo de ומוזרה, tiempo וכמה חשוב שדווקא especial בזמן הזה y raro, דבר y cuán אדוני importante יהיה es נר que לרגלינו, precisamente אור en este לדרכנו. tiempo la palabra de Dios sea והלב lumbrera a שלי nuestros pies מסתכל y היום על luz הסיפור הזה dentro de של יציאת nosotros, y en mi מצרים. corazón está ver la historia אתם de יודעים, la salida de Egipto. Ustedes יציאת saben, מצרים זה la הסיפור historia de שלנו, כל la אחד salida de Egipto es la historia de נמצא cada uno אלוהים de בדברים nosotros, הטובים. porque כתוב el pueblo de בברית Israel החדשה era שכל אשר esclavo de los יפרו egipcios, y está חטא escrito ייחטא. en el Nuevo Testamento que quien peca es והם, pecado זאת אומרת, de el אבותינו pecado יצאו ממצרים בזכות es תרומתו esclavo של del משה, pecado. Y אלוהים ששלח את משה ועשה את כל eh, הניסים Dios והנפלאות, והדבר en האחרון su poder ששבר את sacó המוח al pueblo de Egipto por medio de המצרים Moisés, באותם que hizo ימים, maravillas בני ישראל y במצרים, זה היה milagros, כמובן העניין של y lo que rompió התרכובות, finalmente las fuerzas de זה היה דם los הסוס egipcios שמעל fue, על por הבתים של בני supuesto, la ישראל, plaga de מפני los primogénitos, המלחמות y la שעבר sangre עליהם. del cordero fue quien גם protegió a las עבורנו, casas del שהדם pueblo שעשה אלוהים de של ישוע Israel cuando המשיח, pasaba el ángel de la ישמר לנו muerte. ויציל También אותנו esa לא misma רק sangre ממוות, nos protege y nos מכל salva no solo de la muerte terrenal, והם sino de כולם la muerte בדרכם eterna. לארץ Y todos ההבטחה, ellos ארץ iban כנען, en su camino ואנחנו כולנו a la נמצאים tierra prometida, בדרכנו a Canaán. לירושלים, Nosotros también לירושלים estamos של en nuestro מעלה. camino a la tierra prometida, זוהי ארץ a ההבטחה la שם. nueva Jerusalén. אבל אני רוצה להתמקד Eh, היום בשמות pero פרק hoy me ג', quiero פסוקים 21 enfocar, ו-22. centrarme en Éxodo capítulo ופה 13, יש לנו y aquí tenemos סיפור או la אינפורמציה מאוד מאוד historia חשובה o על información מי הדריך אותם, muy איך הם importante, הגיעו quién los לארץ dirigió, ההבטחה. cómo ellos llegaron וזה גם a אומר la לנו איך tierra אנחנו prometida. נצליח Y להגיע aquí בשלום hay un mensaje para למקום nosotros, שלנו, cómo podemos לארץ llegar ההבטחה a שלנו. la en אז paz al פרק reino de los ג' cielos. שמות סיפור Vamos a פסוקים Éxodo 21 capítulo 13, versículos 21 y 22. ואדוני הולך Y לפניהם Jehová iba יומם delante de ולילה ellos de día en בגבולם una ובנחלה columna de nube ובדרך para guiarlos ולילה por el במי camino, y אש de noche en una להגריהם columna de fuego ולשמרם. para alumbrarles, a fin de לא que ימיס anduviesen de כמות día y de הענן noche. יומם Nunca se apartó de ומלאכת delante האש del pueblo la לילה columna de nube לפניהם. de día, ni de noche la columna de fuego. הם Ellos יצאו salieron, עם un של pueblo de עבדים esclavos, בדרך לא a ידעת un לארץ país הם לא que no הכירו, הם שמעו עליה conocían. ארץ זבת חלב Habían ודבש, אבל escuchado de בפועל que הם לא fluía leche y ידעו miel, pero את הדרך, de איך hecho no sabían el להיכנס. camino אבל cómo llegar. הם לא Pero היו ellos no לבד. estaban solos. אלוהים היה Dios איתם, estaba con ואכן ellos, הדרך por הזו הייתה esto רצופה su בסכנות, camino בניסיונות, estuvo lleno סכנה de מפורשת, obstáculos, תכף de נעבור riesgos, עליהם. de pruebas. Los אלוהים היה egipcios צריך להציל את בני los ישראל persiguieron, y Dios כשכל tuvo que הצבא salvarlos המצרי del טבע ejército בים סוף, egipcio cuando se ואחר כך hundieron en el במדבר, Mar Rojo, כשלא después en el היה desierto, מים cuando no לעם hubo לשתות, agua או para לחם el pueblo, לאכול, ni tuvieron או nada בשר que comer, לאכול, no pan, no אלוהים carne, דאג להם pero Dios se בכל preocupó por ellos en cada una de בכל estas אחד מהניסיונות pruebas. האלה. Y así también וככה גם nosotros, אנחנו, cuando כשאנחנו estamos en nuestro בדרכנו camino לשמיים, al הדרך reino חשוכה de los cielos, el בסכנות camino está ובמצוקות. lleno de peligros y pruebas. מה Pero הדריך אותם? ¿quién los מי dirigió y qué הדריך los אותם? dirigió? Nosotros אנחנו leemos קוראים aquí פה de que שזה היה fue el אדוני, Señor אדוני que iba שהולך delante de לפניהם. ellos. Y esta es וזה la הדבר הראשון primera שאני cosa רוצה לשים עליו que quiero אצבע. señalar. מי שהולך לפנינו Quien camina זה delante de אדוני. nosotros es el Señor. Jesús dice ישוע en אומר el Evangelio de Juan, יוחנן, capítulo פרק 10, 10, 27 y פסוק 28. 27 ו-28, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Bueno, fue el Señor que dirigió al pueblo de Israel, y fue Jesús, Hijo de Dios, que nos dirige. Somos como sus ovejas y Él es nuestro pastor, y Él dice que escuchamos su voz. De hecho, hablaremos después sobre cómo escuchamos esa voz. Nosotros escuchamos su voz y Él nos dirige a la vida eterna, al reino de los cielos. También el pueblo de Israel estaba en su camino a el país que fluía leche y miel, a una vida mejor que se les había prometido. Y está escrito: nadie nos arrebatará de su mano, de las manos de mi Padre.
y así está escrito, nadie pudo vencer al pueblo de Israel mientras ellos caminaban con Dios. Por ejemplo, los amalecitas no pudieron. Después otros pueblos quisieron eliminarlos, como los moabitas, por medio de su rey Balac, o Basán, Og, rey de Basán. Cada uno quien quiso eliminar al pueblo de Israel fracasó. Volvamos otra vez a nuestro texto en Éxodo capítulo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna, como caminaba físicamente por medio de una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Así que tenemos dos columnas, una de nube y otra de fuego, que caminaba con ellos día y noche, no los abandonaba, y los dirigió durante los 40 años para mostrarles el camino, que simboliza para nosotros tanto la columna de nube y de fuego. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, nosotros leemos las siguientes palabras. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Allí nosotros encontramos una nube que tenemos que seguirla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Que todos los héroes de la fe que aparecen en el capítulo anterior, el 11 de Hebreos, ellos son como nube. Su vida son ejemplo para nosotros, porque ¿qué era la nube? Era una forma que dirigía al pueblo. Por encima de todos los héroes de la fe de Hebreos 11 está Jesús. Nosotros recibimos el ejemplo, esa es la dirección, es la forma de enfrentarnos a los problemas. Me recuerdo a David cuando estuvo en Ziklag, y todas las mujeres que fueron tomadas cautivas, y que se nos está escrito de David, que dijo, él se fortaleció en el Señor, y los hombres de David querían apedrearlo, pero él se fortaleció en el Señor. Cuando leo este capítulo, estas palabras, sé que el origen de mis fuerzas es el Señor. Así de que tenemos una nube de testigos. ¿Cómo nosotros encontramos esta nube? ¿Cómo encontramos las historias de cada una de estas personas? Lo que dijeron los profetas lo encontramos en la Biblia. La Biblia es la nube nuestra. Cuando nosotros la leemos en la luz, la leemos en el día, o la escuchamos en los mensajes, en los grupos caseros. Es como la nube que nos dirige a nosotros en el día. Pero ellos también tenían la columna de fuego para que les alumbrase de noche. ¿Y cuál es esa columna de fuego? Vamos a Hechos 2, versículos 3 y 4, cuando el Espíritu Santo bajó cuando el Espíritu Santo bajó como forma de lenguas de fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El fuego simboliza al Espíritu Santo. Y ustedes saben, los dos caminan juntos, así como la nube de la columna de nube y fuego caminaban juntos, así la palabra de Dios y el Espíritu Santo caminan juntos. Está escrito en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es nuestro maestro de la palabra de Dios y quien nos recuerda la palabra de Dios. Yo leo en Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces tenemos la palabra del Señor y el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo es el que nos responde y nos enseña la palabra de Dios. De otra forma, la palabra de Dios es letra muerta e inentendible, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, todo cambia. La palabra del Señor recibe vida y Dios sabe cómo dirigirnos, darnos por medio de él el pan de vida diario. Entonces, según como la columna de nube y fuego dirigían al pueblo de Israel a la tierra prometida, así la palabra de Dios y el Espíritu Santo alumbra nuestros pies cuando nosotros marchamos según el ejemplo de estas personas, de los héroes de la fe. Nosotros marchamos y caminamos a el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos consuela, nos corrige, nos exhorta y queremos nosotros oídos espirituales, un corazón suave y no terco, un corazón que esté dispuesto a escuchar su dirección. Así que el Señor sea fortaleciéndoles y bendiciéndoles hoy que van a sentarse con sus familias para tomar el ceder de Pesaj. Yo los bendigo y les envío la bendición en el nombre de Jesús, el Mesías nuestro Señor. Amén.